Estamos sin duda avanzando en lo que es la ley de las 40 horas. El 2024, ¿cierto? Eran las 44 horas y el 2026 ya son 42. Seguimos avanzando, esperamos que el 2028 traiga entonces estas 40 horas tan esperadas por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país para conocer detalles, ¿cierto?, de esta ley que va avanzando en Chile y que el 26 de abril, ¿cierto?, el 2026 se reducirá justamente esta jornada de 44 a 42 horas. Para conocer todos los detalles está con nosotros Jorge Gálvez de Luca, ¿cierto?, de Litigios Biobío, para poder conocer entonces en qué consiste y de qué manera ayuda, ¿verdad?, a los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, en esta reducción de las jornadas. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto también venir al programa a hablar de estos temas. Interesante ir conociendo qué implica concretamente este paso de las 44 a las 42 horas semanales para los trabajadores y de qué manera viene obviamente a ser un beneficio muy importante para todos aquellos que todavía están con esta jornada un poco más extensa. Claro. Como ya sabemos, esta ley comenzó a regir el año 2024, el 26 de abril específicamente, y su implementación fue de manera programada, paulatina, dentro de 5 años, que termina el 2028, y comenzó con las 44 horas semanales a regir el 2024 y posteriormente, ahora el 26 de abril, comienza la nueva fracción, la segunda etapa, que son las 42 horas semanales, para culminar el 26 de abril del 2028 con las 40 horas semanales. Claro. De manera legal sería súper importante también que comentemos cómo se está implementando esta reducción en la práctica en las empresas. ¿Es simple para las empresas? ¿Cómo se hace para la organización de los trabajadores, donde muchas veces van a necesitar probablemente personas extras que vayan, ¿cierto?, realizando el trabajo de todas esas horas que se van a ir, ¿cierto?, reduciendo los trabajadores? Sí, bueno, todo esto ha tenido también un impacto económico, pero suena fácil reducir 1 o 2 horas la jornada, pero en realidad para el proceso productivo de una empresa o dependiendo del giro puede ser muy complejo. Entonces todo esto también se ha tratado de una mesa de negociación, diálogo respecto a cómo implementarse, y las empresas lo han aplicado de la siguiente forma, y la Dirección del Trabajo aquí también ha establecido los lineamientos en su facultad interpretativa respecto de reducir, en este caso, dependiendo si la jornada es de 5 días o de 6 días. Okay. Si la jornada es de 5 días, tiene que reducir al término de la jornada 2 días, o sea, 1 hora por 2 días. Porque estamos a las 44, para llegar a las 42, tiene que reducir entonces 1 hora diaria respecto al término de la jornada de trabajo del trabajador. Si existe pacto, puede ser antes o puede pactar otra forma de disminuirla, pero si no hay acuerdo, que debe ser por escrito, deberá ser al término de la jornada. Claro. En el caso de que sean 6 días de jornada de trabajo, deberá reducir 2 días 50 minutos y un tercer día deberá reducirla 20 minutos. Okay. Y así se ha ido para que de manera coherente de la reducción de 45 llegue a terminar a las 40. Se habla a nivel país de 2 dictámenes que tienen relación con qué pasa con las personas que no tienen, por ejemplo, contrato, qué pasa con las personas que no tienen estas jornadas. En ese sentido, las autoridades, ¿qué en el fondo dicen al respecto? Porque hay personas que no caben dentro de esta jornada laboral. Claro. Lo que ocurre es que efectivamente la Inspección del Trabajo dictó 2 dictámenes, bastante polémico uno de por cierto, con la entrada de este nuevo gobierno. Respecto, primero, un dictamen, lo que comentaba, en cómo se va a establecer la disminución de la jornada de aquellas personas que tienen 6 días laborales. Y eso no existe problema mayor, más que la reducción se realizará 50 minutos y 20 minutos respecto del último día. Así es como se programa. Pero respecto del otro dictamen de la Inspección del Trabajo, trata de aquellos trabajadores que están al denominado artículo 22, que en realidad es el 22 inciso segundo, aquellos que no tienen una jornada ordinaria, claro, por no tener una fiscalización superior inmediata. Y aquí la polémica cabe, y es muy peligroso porque indica respecto que se suprime, en este caso, o sea, lo que se eliminó con la ley es el factor geográfico, pero no, en este caso, el aspecto sustantivo respecto de la fiscalización superior. Y esto lo dice respecto de GPS o llamada, WhatsApp, que no son un control, una supervisión, sino que puede ser un medio de comunicación.
Por ejemplo, pueden llamar a una persona un día sábado, un día domingo, que no le correspondería en sí jornada, pero como no tiene jornada, lo llaman y no es supervisión, por tanto, se estaría mal utilizando esta figura. Entonces se puede prestar para el abuso. Es muy peligroso esta interpretación de la inspección del trabajo que esperemos que se modifique. Ahora, hablamos de que este beneficio está limitado solo a quienes tienen hijos menores de 12 años. ¿Qué tipo de documentos obviamente deben de presentar? Pero no solamente me imagino que tiene relación a la edad de nuestros hijos, ¿o sí? Claro, no, lo que ocurre es que ahí son dos casos distintos. Aquí existen ciertos beneficios para aquellas personas que tienen hijos menores de 12 años, pero respecto de que obviamente todo eso se debe acreditar al empleador con los respectivos certificados de nacimiento, pero en cuanto a este tema de del artículo 21 inciso segundo, aplica para cualquier trabajador, porque no tienen jornada. Claro. Entonces, eso es lo peligroso respecto de este punto. Muy bien. Entonces, ahora bien, yo quiero hablar, por ejemplo, de aquellas personas que teletrabajan. ¿Cómo saber si es que realmente están cumpliendo las 42, 44 horas o 40 horas a posteriori al 2028 y realmente cumpliendo con la cantidad de horas necesarias en cuanto al trabajo que se hace desde casa? Sí, respecto del trabajo remoto o a distancia, existen aquellos trabajadores con jornada de trabajo, ellos tienen un marcaje propiamente tal. Pero aquellos que teletrabajan o trabajan a distancia sin supervisión inmediata, por ejemplo, la sucursal y todo está en la comuna de Santiago y ellos trabajan remoto desde Concepción, no tienen un supervisor directo, sino que son libres en cuanto a la ejecución de su jornada y el horario conforme a las necesidades de la empresa, también va a caer en esta dificultad respecto de que lo puedan llamar fuera de horario, por así decirlo, días domingos, días festivos. Y eso es lo que hoy en día está muy criticado y se ha visto mucho en las convenciones y en las charlas que esta misma facultad también ha implementado. Claro. Jorge, bueno, poniéndonos también en el lugar del empleador, baja el nivel de productividad, tú bien dices en algunas ocasiones, en otras puede que sea todo lo contrario, pero ¿podría el empleador rechazar este tipo de solicitud y negarse a reducir la jornada laboral de los trabajadores? No puede, porque esta reducción es por ley, por ende está obligado. La Inspección del Trabajo, por su lado, tiene esta facultad fiscalizadora para poder multar. Y el empleador no podría negarse, incluso aquel trabajador que es contratado el día 25 de abril tendría que el día siguiente igual ejecutar la reducción de la jornada. Entonces no tiene otra opción de acomodarse en su sistema productivo y ser más eficiente finalmente con estas menos horas. Claro. ¿Y las remuneraciones podrían efectivamente quizás verse afectadas? ¿Bajar, por ejemplo, el sueldo de los trabajadores pensando en que, claro, son menos horas y no sé, poniéndonos en el pie del empleador que dice, bueno, no me están trabajando las horas que necesito para la productividad? ¿Eso tampoco sería legal de bajar, por ejemplo, la cantidad de sueldo? No, también sería ilegal, atendido a que lo que se modifica es la jornada ordinaria de trabajo, y la jornada ordinaria de trabajo trae consigo aparejada un sueldo mínimo. Claro, el valor hora por trabajador. Independientemente de la cantidad de horas, que es el tope, que en este caso van a ser 42 horas, tiene que pagarse conforme a sueldo mínimo, de ahí hacia arriba, evidentemente, pero el monto sigue igual, no se puede reducir por esta reducción horaria. Claro. Se mantiene lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se está fiscalizando el cumplimiento de esta ley? Porque, claro, suena espectacular, obviamente, para los trabajadores, pero ¿cómo saber que efectivamente los empleadores están cumpliendo con este nuevo sistema de reducción horaria? Bueno, existe una fiscalización. Bueno, acá el órgano es la Inspección del Trabajo y ahí puede esto verse de manera activa en cuanto a la inspección propiamente tal, ir a las empresas a fiscalizar. Atendido a falta de dotación de funcionarios, es difícil que vayan a todas. Y la otra es mediante una activación de fiscalización de los mismos trabajadores o de organizaciones sindicales para que fiscalice esta irregularidad respecto de el funcionamiento, porque no tienen, por ejemplo, registro de asistencia, cosas que debe tener y que efectivamente se vea establecido cómo se fija la jornada de trabajo. Entonces, esa es la forma de poder finalmente determinarla, que se fiscalice, que se cumpla por parte del empleador.
Hay personas que se preguntan también por la hora de colación. Porque a veces la hora, la media hora, 40 minutos, no está dentro de la jornada laboral. El Código del Trabajo expresamente indica de que la colación, la hora de colación, bueno, primero es una hora de descanso entre la jornada que interrumpe la jornada de trabajo y la divide. Y tiene por objeto descansar. Y expresamente indica el código de que no se imputará la jornada de trabajo, salvo las partes pacten de que va a ser parte integrante de la jornada de trabajo. En la mayoría de los casos no ocurre. Siempre es fuera de la jornada, la hora, la media hora, claro. 45 minutos. Sin duda calidad de vida. Aquí hablamos de la necesidad de las personas que hoy nos acompañan y que le dedican horas y horas al trabajo diario. Hablamos de la salud mental, ¿no? De que tengan la posibilidad de estar con sus hijos, que haya una comunicación familiar, que se vivan experiencias familiares también en la semana y no solamente los fines de semana, que los niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de estar con sus padres presentes en su desarrollo diario. Pero también aquí hablamos de una problemática que tiene relación con las empresas y cómo se ven afectadas cuando hoy día hablamos de todo lo que afecta a nuestro país a nivel económico. Entonces, ¿cómo se equilibra esto para que ambas partes realmente puedan resolver, ¿cierto?, de manera positiva y que no vayan cerrando las empresas y que no haya más desempleo? Entonces... Es un tema... complejo, de política. Es muy difícil llegar a este punto de equilibrio, pero el objeto de la Ley 40 Horas es beneficiar finalmente a las familias y a las personas para que tengan esta libertad, esta crianza, esta protección a la familia que está establecida en nuestra Constitución como uno de lo que más se protege respecto de esto. Por ende, es difícil poder establecer una solución propiamente tal, porque siempre el tema económico va a ser necesario para el desarrollo del país. Yo creo que lo más importante es, y estoy de acuerdo con la reducción de jornada, pero creo que se debe volver de alguna manera más eficiente respecto del proceso productivo. Claro. Señor director, si podemos usar la gráfica de un inicio para ir viendo cómo se ha ido reduciendo durante los años la jornada y hablar entonces de esta proyección de 40 horas hacia el 2028, ¿verdad? Ahí la tenemos. Tenemos entonces el 2024, partimos con las 44 horas, eran 45. Eran 45 horas. ¿Verdad? 2026, o sea, este año estaríamos ya reduciendo a 2 horas más, 2 horas menos, ¿cierto? Que sería 42 horas. Claro. O sea, si lo contamos, son 3 horas desde que comenzó la ley, porque claro, con 45 ya bajamos a 42, todos los 26 de abril. En esta fracción de tiempo, culminando el 2028 con 40 horas semanales, la cual sin duda es un gran avance en materia laboral, pero va a traer muchas complejidades también en el tema económico. Por eso esta gradualidad respecto de su aplicación, para poder que no sea de golpe esta reducción horaria en el proceso productivo. ¿Podría seguir bajando con el paso de los años o ya estaríamos ahí en ese tope? ¿Crees tú legalmente? No, por unos buenos años vamos a estar con las 40 horas semanales, pero la idea o la tendencia sería ir reduciéndola, pero creo que por ahí vamos a estar por lo menos unos 10 años más desde su implementación total. Claro. Aquí entonces también nos escriben personas a través del WhatsApp y aquí nos saluda Valentina. Y ella trabaja en casa particular. ¿Cómo me afecta esta reducción? Gracias, Vale, por escribirnos. Sí, las trabajadoras de casa particular tienen una reglamentación especial en el Código del Trabajo respecto de otros temas, pero en cuanto a la jornada aplica lo mismo, puesto que también tienen jornada de trabajo. No tiene el inciso segundo del artículo 22 que indicábamos anteriormente, por ende aplicarán las mismas reglas. Así que tiene que regirse por lo mismo. Súper. Consejo entonces, recomendaciones para esas personas que van a comenzar entonces con todo este proceso de reducción. Bueno, el consejo es que converse con su empleador si es que existe la posibilidad de modificarlo de una manera distinta que sea al término de la jornada, que lo pacten por escrito, y en el caso de que no tengan no haya pacto, que se verifique específicamente en cuanto a la entrada y la salida del trabajo y que se cumpla efectivamente esta reducción de jornada de trabajo. Claro. Porque eso es muy importante. Muchas veces también ocurren los casos de que al trabajador
lo hacen firmar el libro de asistencia, o sea, a fin de mes, todo el mes, y no en el momento, y debe firmar al ingreso de la jornada y al a la término de la salida. jornada. Eso es súper importante. ¿Qué pasa si estas empresas que, bueno, con el paso del tiempo se ven afectadas con esta reducción, podrían darse quizás a la quiebra a posteriori? O sea, la liquidación concursal, que en la nueva ley, la que denominaban quiebra, es posible que lo puedan hacer si es que están en un mal estado los negocios, pero no cualquier empresa puede liquidarse, tiene que estar en un estado de cesación de pago, que se denomina, o sea, que sea imposible su funcionamiento. Tenemos la reorganización, existen otras formas de que esto no ocurra. Y últimamente también han habido algunas querellas respecto a aquellas empresas que distraen sus bienes antes de liquidarse, con el objeto de ocultar finalmente. Entonces, no es tan simple el tema. Así que, pero creo que esto va a irse implementando. Lo importante es la directriz que la Inspección del Trabajo establece, porque a pesar de que ellos interpretan la norma, no una aplicación como los tribunales respecto de las resoluciones, pero sí marcan una línea. Ajá. Que es importante seguir. Así que ojo entonces con la reducción horaria que comienza a implementarse desde este mes a las 42 horas. Vamos también a repasar litigios Bío Bío para que la gente también pueda conocer en detalle cómo este equipo de abogados y abogadas van trabajando, ¿cierto?, al servicio de tantas personas que tienen distintos casos complejos, ¿cierto?, legales, y que gracias a ellos también van pudiendo encontrar y ser orientados de la mejor manera. Aquí están los servicios, el equipo de trabajo, hablar sobre también todos ellos, la historia también del equipo de abogados de litigios Bío Bío, para que puedan entonces también reconocer el trabajo legal que se realiza también en la región del Bío Bío con todos estos abogados y abogadas. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. No, de nada. Preguntarle también a las personas si es que tienen quizás algunos temas legales que les gustaría que tratemos también en este día miércoles. La invitación extendida que nos sigan escribiendo también a través del más 569-7756-9177. Nos vemos en una nueva instancia. Muchas gracias, Constanza. Buen día, y buen día para todo el equipo de litigios Bío.